Amén. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Pueden tomar asiento. Este pasaje que acabamos de leer es una de esas perlas escondidas en el mar que de repente cuando uno las encuentra se da cuenta del valor que tiene para nuestras vidas. Y aún más, podemos ver cómo cientos de años antes de que viniera el Salvador, fue escrito y anunciaba en 2 líneas el Evangelio. Vemos cómo comienza diciendo: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, profundizaremos en eso. Luego dice: la cual estará por pendón a los pueblos. También profundizaremos en eso. Dice que será buscada por las gentes. También, si el Señor nos ayuda, nos iremos con entendimiento de lo que nos quiere decir el profeta. Y termina gloriosamente diciendo que en aquellos tiempos donde vendrá el Salvador, las consecuencias serán que su habitación será gloriosa. Esperemos poder unir todas estas frases, así como hermosamente se unen los atributos del Señor sin quitar uno de otro y se entrelazan de una manera maravillosa. Las Escrituras nos muestran que Dios cumple sus promesas en Cristo Jesús. Y es el profeta Isaías quien esta vez nos muestra por medio del Espíritu Santo que de la raíz de Isaí vendrá un estandarte para los pueblos. Y para los pueblos quiere decir para todos, porque lo que está haciendo el profeta es sacar la singularidad de la palabra y ponerla en plural. ¿Por qué? Porque esta promesa, como veremos en el caminar de este sermón, no está direccionada solo a un pueblo, no está direccionada solo a una nación, sino que es global. Entonces, ¿quién es Isaí? Yo sé que muchos lo conocen, pero brevemente diremos que es el padre del rey David. Es un hombre de Belén, del cual viene la familia real de Israel. Por eso cuando Isaías habla de Isaí, lo que dice realmente es que está hablando de la raíz, o sea, del origen de la dinastía de David, o sea, está hablando de las raíces del reino de Israel. Entendemos que Isaías en este pasaje apunta directamente a Jesucristo, el Mesías, quien es el centro del plan redentor y del evangelio que Dios nos ha dado. Dice la raíz de Isaí. Vemos a Cristo como el cumplimiento de esta promesa. Y Jesús es el cumplimiento del pacto davídico, el cual prometía que de la familia de David vendría el rey. Su trono tendría un propósito eterno y que su descendencia vendría el Mesías prometido. Dios en su soberanía elige un linaje humilde para mostrar que la salvación no depende del mérito humano, sino de su gracia. Entonces la raíz de Isaí no es simplemente otro descendiente de David, sino que es el cumplimiento definitivo de una promesa. Jesús es esa raíz.
humilde en su nacimiento, pero poderoso en su obra redentora. El cumplimiento del pacto davídico, que fue que Dios prometió un rey eterno en la casa de David. Y es así como también vemos algunos cumplimientos en el pacto abrámico, en el que Dios ha prometido que serán benditas todas las naciones en él. En los tiempos de sequedad, en los tiempos de tristeza, en la desesperación, en el vacío, en la angustia, en la preocupación, y cuando aún todo parece muerto e inalcanzable, Dios hace brotar vida. Cristo es la raíz que sostiene y el retoño que florece. Y Cristo es quien viene a ser el centro de la fe. No confiamos en instituciones, no confiamos en el nombre de nuestras iglesias, no confiamos en los líderes humanos ni en las tradiciones humanas, sino que nuestra confianza debe estar puesta en el Mesías prometido. Pero la promesa direccionada por la raíz de Isaí no es solo para Israel, es para todas las naciones, es una misión universal. Es por esa razón que este mensaje no se limita a algo, más bien se debe proclamar a toda criatura. Aunque entendamos que la elección y el cumplimiento de todas las promesas descansan única y exclusivamente en la voluntad de Dios y de ninguna manera en nuestras fuerzas o en nuestras capacidades. Después de leer las primeras 3 palabras de este versículo, no nos queda más que decir que es Cristo la raíz de Isaí, presentado como la promesa de un rey en donde su reinado será eterno. Pero luego dice que habrá un pendón levantado, y eso apunta directamente a la cruz como una señal universal. El pendón es símbolo de victoria y reunión, es algo que representa, es mostrado para mostrar quiénes son. Y en la antigüedad un pendón era un estandarte, una bandera que se levantaba para reunir a un ejército, señalar un lugar de reencuentro. En las películas que algunos a lo mejor vieron, no sé si se dan cuenta, cuando iban el batallón completo, ¿cierto? Había alguien delante de todos ellos levantando un pendón. Era señal de que ese pueblo estaba unido, era señal de quiénes eran ese pueblo. Isaías anuncia que la raíz de Isaí será levantada como ese pendón, es decir, como señal visible para todos los pueblos, será levantado, anunciado de tal manera que todos lo verán y podrán presenciar. Cristo es ese pendón elevado, levantado en la cruz, exaltado en la resurrección y ascensión, y ahora proclamado como Señor de señores. Hermanos, es Cristo a quien Dios ha exaltado. Vemos a Cristo exaltado en la cruz. Juan 12:32 dice: yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. La cruz es el lugar donde Cristo es levantado como estandarte de salvación. Allí se revela su gloria, no en poder humano, sino en sacrificio redentor, en sacrificio de amor. Y es su iglesia la que disfruta de ese amor y de ninguna manera se avergüenza de la cruz, porque la cruz es poder de Dios para salvación. También vemos a Cristo exaltado en la resurrección y ascensión. Filipenses 2 dice: Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo hombre. El pendón no solo señala salvación, sino que también victoria contra las huestes celestiales. Cristo reina y su exaltación es la garantía de nuestra esperanza. Es la garantía y la certeza que tiene su iglesia para proclamar a un Dios vivo, a un Cristo vivo y reinante, y no a un héroe muerto y humanizado. También vemos un alcance universal.
Isaías dice que será pendón a los pueblos. No es un símbolo exclusivo a Israel, sino una señal para todas las naciones. Cristo atrae a gentiles, a judíos, a ricos, a pobres, a cercanos, a lejanos, a todos, hermanos. Cristo es levantado como pendón de los pueblos. Cristo fue levantado en la cruz y ahí manifestó la justicia de Dios y la gracia para los pecadores. La cruz, hermanos, es el estandarte que atrae a todas las naciones y es el cumplimiento del plan de redención. También dice que será buscado por las gentes. Y esto apunta a la eficacia del llamado del Evangelio. El texto anuncia que las naciones buscarán al Mesías. Isaías anuncia que la raíz de Isaí no será solo para Israel, sino que las naciones vendrán a buscarla. Esto rompe cualquier visión limitada del pueblo de Dios. El Mesías es para todos los pueblos, lenguas y culturas. Y vemos cómo el mensaje del Evangelio no es provincial ni exclusivo, sino que es global y eterno. El apóstol Pablo lo cita en Romanos 15:12. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y él que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y esto lo dice, hermano, para mostrar que Cristo es la esperanza de los gentiles. Jesús anticipa en Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. También en Apocalipsis, capítulo 7, dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. La iglesia debe ser parte de este llamado, debe entender este llamado como la misión que nos entrega en Mateo, cuando nos dice ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el mandato que fluye de esta promesa. La raíz de Isaí es buscada por las gentes, porque Dios mismo atrae a los pueblos hacia Cristo mediante la predicación del Evangelio. Y debemos confiar en su soberanía, en la soberanía de Dios, que Él asegura que las naciones vendrán. Y nosotros debemos abrazar la tarea que es obedecer, confiando en su poder. Y cada creyente debe participar en levantar el pendón de Cristo, ya sea enviando, apoyando o yendo. Es la iglesia local quien refleja el alcance universal del Evangelio al acoger a las personas de diferentes trasfondos. Y la esperanza de este Evangelio es que un día veremos la plenitud de esta promesa cumplida en la adoración eterna. El Evangelio no es solo para Israel, sino para todos los pueblos. La misión de la iglesia es proclamar ese Evangelio sabiendo que Dios traerá los frutos. El Evangelio, hermanos, no es solamente un mensaje local, sino que es un mensaje universal. Cristo es buscado por las gentes porque Él está en la única esperanza de salvación. Los creyentes son llamados a participar en esta misión confiando en que Dios cumplirá su propósito de reunir a un pueblo de toda nación para su gloria. Pero también nos dice que su habitación será gloriosa. Cristo prepara una morada eterna para los redimidos, para aquellos que ponen su confianza y su fe en Él. Dice que ellos en el final de sus días tendrán una habitación gloriosa. ¿A qué se refiere con eso? ¿Cuál es la promesa que Dios nos da por medio de esas palabras?
La promesa de Isaías es el anuncio de que la raíz de Isaí no solo será buscada por las naciones, sino que también su habitación, su morada y su reino será glorioso. Esto, hermanos, apunta a la presencia de Dios con su pueblo, una realidad que trasciende la historia y culmina en la eternidad. Y vemos a Cristo como la habitación gloriosa. Juan capítulo 1 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Cristo mismo es la presencia gloriosa de Dios en medio de su pueblo, y en la consumación de los tiempos su habitación será plena y Dios morará con su pueblo eternamente. Apocalipsis 21 dice, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. La habitación gloriosa es la nueva Jerusalén, donde no habrá más llanto ni dolor. La gloria no es solo esplendor externo, sino la comunión perfecta con Dios, sin pecado ni separación. Y eso nos llama a tener esperanza en medio de las pruebas. Aunque ahora sufrimos, sabemos que la habitación futura será gloriosa. Y es por eso una de las razones por las que predicamos el Evangelio. Porque sabemos que Dios está reuniendo a su pueblo para habitar en Él esa gloria. Su habitación gloriosa no será que la muerte no es el final, sino que será la entrada a la presencia eterna de Dios. Y esa gloria futura no depende de nuestros esfuerzos, sino de la obra consumada de Cristo en la cruz. Cristo es el estandarte levantado. Si lo miras a Él con fe, tendrás salvación para tu alma y podrás abrazar estas promesas. Una promesa en que te dice, tú podrás sufrir, te podrán pasar muchas cosas, pero tendrás un final glorioso y eterno junto a Él. Y podrás tener comunión en una habitación gloriosa, que es con Cristo Jesús, eternamente en comunión. ¿Ustedes se imaginan lo glorioso? ¿Se imaginan, se ponen en ese lugar de estar eternamente en la gloria de Dios y habitando en comunión con Él? Debemos meditar en eso. Su iglesia debe meditar en eso. Y debemos ver que las cosas que nos suceden, los males que pueden ser para nosotros, las enfermedades, las aflicciones económicas, las preocupaciones, no es nada, hermano, porque son momentáneas, van a pasar. Pero lo que hace Dios es una promesa eterna. Es incalculable, ni aun aunque estemos una tarde entera conversando y meditando en esto, vamos a poder entender lo que Dios nos promete. Hoy Dios te llama a dejar tu confianza en ti mismo y a ponerla en Cristo, quien murió y resucitó para dar vida eterna. Amigos, aquellos que no son de la iglesia local, aquellos que aún están batallando con este mensaje, aquellos que aún tienen endurecidos sus corazones, la raíz de Isaí ya ha florecido en Jesucristo. Él es el estandarte levantado para tu salvación. No confíes en tu justicia, no confíes en tu capacidad, no confíes en tus fuerzas, no confíes en tu
en tus adquisiciones de dinero. No confíes en tu justicia, porque está manchada por el pecado. Pero sí debes confiar en la justicia perfecta de Cristo recibida por fe. El llamado es: ven a Él hoy, y su habitación gloriosa será tu destino eterno. Hemos visto que la raíz de Isaí es Cristo, el cumplimiento de las promesas de Dios, que Él es el pendón levantado para las naciones, que es buscado por los pueblos, porque en Él está la única esperanza, y que su habitación será gloriosa, donde Dios morará con su pueblo para siempre. Esa es la promesa del versículo de hoy. Porque este mensaje no es solo historia o profecía, es un llamado personal. El evangelio no se limita a ser escuchado, debe ser recibido. La raíz de Isaí no es solo para Israel, es para todas las naciones. Jesús fue levantado en la cruz para traer a todos a sí mismo. Él murió por los pecadores, resucitó para dar vida eterna y ahora reina con gloria. La pregunta que yo les hago es: ¿qué harán con este mensaje? ¿Qué vas a hacer con la invitación que Dios te ha dado por medio de su palabra? La pregunta es: ¿has venido a Cristo? ¿Has despojado de tu autosuficiencia? ¿Has buscado refugio bajo ese pendón de salvación? Las Escrituras declaran que todos hemos pecado y estamos destituidos de su gloria. Sin arrepentimiento seguimos o siguen bajo condenación. Pero Dios, en su misericordia, levantó a Cristo en la cruz para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna y pueda gozar de esa comunión junto a Él en esa habitación gloriosa. Por eso hoy es que los exhortamos: arrepiéntanse de sus pecados, reconozcan su necesidad de perdón y vuelvan su corazón a Dios. Crean en Cristo como su único Salvador, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entrégale tu vida. Él es el Rey exaltado, el pendón levantado, y te invita a ser parte de su habitación gloriosa. Hermanos, el llamado del día de hoy es claro: vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Reconozcan a Cristo como su Señor y Salvador. Únete al pueblo que será parte de esa habitación gloriosa. Hermanos y amigos, no pospongamos la decisión más importante de nuestras vidas. La raíz de Isaí está levantada. El pendón está en lo más alto. Las naciones están viniendo. ¿Y tú? ¿Qué harás? Hoy es el día de salvación. Y no porque haya un poder extraordinario en aquel que te lo está diciendo, sino porque has escuchado el Evangelio, que es que solamente en Cristo tenemos salvación. Ven a Cristo y hallarás esperanza, perdón y vida eterna en su habitación gloriosa. Hermanos, pongámonos de pie para orar.